receptores que se activan por los receptores nocivos a los tejidos periféricos. Señores, aquí yo tengo este es un ejemplo, tengo la piel, aquí tengo fibras tipo C, estas son fibras tipo C. Las fibras tipo C son delgadas, son de dos. La velocidad viaja a 2 metros por segundo, son fibras lentas, las tipo C, porque no tienen mielina, prácticamente angelínica, tipo C. Entonces, para que esta terminación sensitiva pueda despolarizarse, tiene que haber algo que le cambie el potencial del receptor. Ese algo, esa sustancia se llama histamina, se llama potasio, cambia el potencial del receptor y automáticamente se genera despolarización por la raíz dorsal para llegar al tálamo y luego llegar a la área parietal. Y ahí nosotros percibimos dolor. Siempre la gente dice, me duele tan feo, doctor, tan feo. Yo, mientras el paciente va hablando, me pregunto, ¿será que hay un dolor lindo? O sea, no hay dolor lindo, no existe. Todos los dolores son feos. Pero la intensidad, ¿no? O sea, es intensa. Entonces, tienen que haber receptores nociceptivos que transmitan el dolor. En los mecanismos de la vida, el dolor neuropático surge de una lesión directa o una disminución de las relaciones sensitivas del nervio periférico o central. Ahora parece chino. Señores, en dolor, fíjense, nociceptivo existe daño real de la terminación sensitiva. Está dañada la terminación sensitiva. En el dolor neuropático no se ve macroscópicamente una lesión del nervio. No se ve. Pero es un nervio que está mucho más sensible y que despolariza rápidamente y transmite el dolor. Por eso dice de una lesión directa o más de una disfunción de los axones sensitivos, de los nervios periféricos o centrales. Eso lo vamos a ver con detalle. Mecanismo de vía del dolor. El lugar del dolor se vincula directamente como punto de un estímulo nociceptivo, se percibe como doloroso. A ver, estímulo nociceptivo. Tomamos hoy en la mañana, algunos de ustedes han tomado café, otros han tomado té, otros han tomado hierba, etc. Si nosotros agarramos la caldera y vaciamos en la taza, en la taza, lo que palpamos es tibiecito, ¿no? De tibiecito para caliente. Este estímulo no produce dolor. Pero hagamos lo que me hizo un día una señora que trabaja en un estancia. Me dio un café y me lo trajo sacado del microondas con una taza que no era para microondas. O sea, imagínense. Al tocar, me quemé las manos. Estaba sacado del microondas recientemente y era una taza no para microondas. Entonces, el estímulo era más temperatura, ¿no? Capaz de producir dolor. Entonces, ese estímulo nociceptivo capaz de producir dolor, a eso es lo que estamos llamando con umbral. ¿Ya? Tolerancia del dolor se relaciona con la experiencia total del dolor y se define como la intensidad o duración máxima del dolor que las personas están dispuestas a soportar. Señores, llegan los hombres al hospital y la esposa dice, médico, todo, llora de todo, ni la inyección. ¿Saben qué? Yo le digo así a la señora, es hombre. Es hombre. El hombre tiene menos tolerancia al dolor. Saca pecho a la mujer. ¿Y sabe por qué usted tiene más tolerancia al dolor, señora? Porque usted ha tenido bendición. Usted ha sido diseñada para tener un bebé. Y en ese afán de ese diseño tiene más endorfinas, tiene más sustancias que alivian el dolor. Entonces es por eso que la mujer tiene más tolerancia al dolor que el hombre. El hombre tiene menos tolerancia al dolor. Entonces, si yo tuviera esa cantidad de endorfina, también puedo tolerar el dolor. ¿No? Entonces, así que no se me hagan las machas, no me los bajoneen esos hombres a su portero, marido futuro. De aquí a 10 años los voy a ver ustedes en la emergencia. ¿No? Entonces, se relaciona con la experiencia total del dolor y se define como la intensidad o duración máxima del dolor. ¿Ya? Un cólico renal, ni una mujer ni un hombre colérico.
Señora, el día sábado yo recién una ex alumna, esa era de me dijo, me muero. O sea, era tan intenso el cólico renal que no hay tolerancia. No, tal vez una dobladura, una inflamación de una muñeca. Ahí la mujer, con el mismo estímulo, en el hombre que tenga la misma patología, pero la mujer tiene más tolerancia al dolor. ¿Qué factores influyen la tolerancia al dolor? Y tenemos factores psicológicos. Los hombres no lloran. Psicológicos. Factores culturales. Culturales. Factores ambientales. Y la tolerancia al dolor es la cantidad de dolor que la persona está dispuesta a tolerar. Depende de la intensidad. Eso es va a depender de esos factores. La tolerancia al dolor. Ahora recordamos la primera parte de fisiología. ¿Cómo se transmite el dolor? Señores, cuando nosotros hablamos de transmisión del dolor, vamos a hablar de esto. Hay tres neuronas, primera, segunda y tercer orden. Las neuronas del primer orden y sus reacciones receptivas detectan estímulos que amenazan la integridad de los tejidos nervados. La primera diapositiva que les mostré estaba ciega-piel, ¿recuerdan? Esa primera neurona es la neurona de primer orden, porque está detectando, es la que va a detectar los cambios, la lesión del tejido. Son terminaciones receptivas, terminaciones no susceptivas, es la que está en contacto con la piel, con el hueso, con los vasos. Esa es la neurona de primer orden. Esta neurona de primer orden va a ser esta de acá, esta, y llega a la raíz dorsal. Aquí en la raíz dorsal, miren, hacen sinapsis y subimos hasta el tálamo. Este es el tálamo, neurona del segundo orden. En el tálamo se hace sinapsis y se llega a la región parietal, que es la zona donde se percibe el dolor. Entonces esas serían nuestras tres neuronas que llevan el dolor. Se ubican en la médula y procesan y procesan susceptibles. Cuando yo digo procesan, me estoy refiriendo a que esta información va a lograr ser llevada hacia el tálamo. Hay un proceso. Proceso también significa a que la intensidad del dolor, la intensidad de la despolarización con la que va a viajar, puede estar aquí aumentada o disminuida. ¿De qué va a depender eso? De un sistema de anestesia natural que tenemos. Si este sistema de anestesia natural que tenemos modula, no el actual y modular, la intensidad va a ser menos. Si el sistema de anestesia no es suficiente, la intensidad va a ser más alta. Entonces, por eso a eso se refiere el concepto donde dice llega a la médula y es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de la información no susceptiva. Y tenemos ahora las neuronas de tercer orden que proyectan información sobre el dolor al encéfalo, o sea, van del tálamo hacia la región parietal. El tálamo y la corteza somatosensitiva, que es en la región parietal, integran y modulan el dolor, así como la reacción subjetiva de la persona a la experiencia del dolor. Ahora, ¿cómo se transmite el dolor? Señores, la localización y el identificado del dolor ocurre en la corteza sensitiva. Esto es una pregunta de fisiología que siempre sale. ¿Qué dice acá? Bien. ¿Dónde me está doliendo? Aquí la uña. No, es en este puntito. Localización. O sea, ¿en qué parte de esta vía tenemos nosotros donde la capacidad de decir en dónde está localizado? Cuando esa información llega a la corteza somatosensitiva. Y aquí, donde está con verde, yo le podría poner, se me acuerda con verde hoy día, se localiza el dolor y el significado del dolor, la intensidad. Localizo el dolor. Acá. Localización del dolor e intensidad del dolor en la corteza somatosensitiva. Y aquí está lo que les decía. Miren ustedes, el paciente acaba de quemarse.
es un concepto de inflamación, se producen mediadores químicos como estamina y potasio, se despolariza la terminación sensitiva de la neurona de primer orden, viaja esta despolarización por la raíz dorsal, cruza y llega hasta el tálamo, segundo orden, y del tálamo, esta es la vía espinotalámica, llega hacia la corteza sensitiva, donde se va a lograr hablar de la localización, vamos a lograr decir exactamente dónde es el dolor y de la intensidad del dolor. Esta es la misma imagen para decir el tracto neoespinotalámico. Hay dos tipos de tracto, el neo y el pale. ¿Cuál es la diferencia? El neoespinotalámico es un tracto que viaja un poquito más rápido que el pale, no va a transmitir el dolor agudo. O sea, no se olviden que la vía que llevan el dolor son fibras tipo C, son extremadamente lentas, pero nosotros yo agarré la taza caliente, la solté hace rato. O sea, si yo solamente tuviera fibras tipo C, me quedaría más tiempo con la taza en mi mano, pero gracias a esta vía neoespinotalámica se transmite el dolor agudo. O sea, esa vía que me permite percibir inmediatamente el dolor, la vía neoespinotalámica. Y la otra vía va directamente hacia el tálamo, al núcleo ventrolateral posterior del tálamo, y se proyectan a la corteza primaria del lóbulo parietal. Ahora, en el tálamo tengo la sensación de dolor, pero no tengo localización. Algo revuelto. Entonces, cuando la información llega al tálamo, tenemos ahí sensación dolorosa básica, pero no localización. ¿Dónde era donde se localiza? En la corteza. ¿Y qué dice acá además? Es una espina la que tengo. Precisión. No es un clavo, no es un clavo. Discriminación del dolor. Entonces, en la corteza somatosensitiva localizo dolor, discrimino el dolor y precisión. Lugar exacto del dolor. Esta diapositiva dice, y fíjense cómo le coloqué aquí el conector. Aquí tendríamos que poner para resumir, localización. Pero quisiera que aquí, esta es la palabra que quiero que subrayemos siempre: localización, precisión, identificación, intensidad del dolor en la corteza somatosensitiva. Y en el tálamo, ¿qué tenemos? Sensación dolorosa. Esta diapositiva la hice el año pasado, a la cara, 2012. Señores, lo que falta es donde la saqué. Tenemos dos tipos de vías, ¿no ves? La neoespinotalámica y la paloespinotalámica. ¿Qué dije acá? Dolor agudo. O sea, es altamente veloz. ¿Qué dice aquí? Palo. Es una vía más lenta. Es una vía más lenta. Transmite el dolor rápido o primer dolor producido por estímulos mecánicos térmicos. ¿Qué características tiene? ¿Por qué es rápida? Son mielínicas. Yo creo que el que robó ese celular de Yoserín tiene fibras mielínicas. Se lo robó, pero en 2 segundos. Miren esto, 10 metros por segundo. Ojo, cuando ustedes escuchen la palabra tipo A, pónganse en su cabeza fibras gruesas de alta velocidad. Tipo C, fibras lentas, porque son amielínicas, nodos de Ranvier.
Sí. Por los nodos de reunir la velocidad es más rápida. Entonces, ya fibras tipo A es rapidísimo, tipo sigma. Ahora, la vía palestino-talámica es la fibra tipo C. Miren esto, C purita angelínica, comparen, 10 metros por segundo, 0,5, menos mitad de un metro por segundo, viajan a 2,5 metros por segundo. ¿Qué dice acá? Angelínica. Dolor de ondas lentas o segundo dolor porque es más lento en su inicio y duración más prolongada, capaz de propagar el dolor hasta 80 horas. Se cree que los potenciales post-excitatorios lentos terminados en la fibra tipo C son los causantes de la sensibilidad sexual del dolor crónico. ¿Qué significa esto? Traducido. Señores, digamos que yo sufro, no toco madera, meto mi mano a una máquina de esas que tritura. Yo tenía pacientes así. Mano triturada. ¿Cuál fue la fibra que hizo que intente sacar la mano? Dolor agudo, tipo A. No pudo. Saca la mano y llega un desastre. Lo curan al paciente. Pero sigue doliendo. Le damos analgésico. Pero el proceso inflamatorio sigue ahí. Meses después ese paciente sigue con dolor, está todo curado, pero tiene dolor. Es más en su inicio y duración más prolongada. Mientras haya el proceso inflamatorio vamos a tener nosotros despolarización, o sea, vamos a tener dolor. Se cree que los potenciales post-excitatorios lentos generados en las fibras tipo C son los causantes de la sensibilidad central del dolor crónico. O sea, uno se ha curado, pero hay otros estímulos que no son estímulos nociceptivos que siguen despolarizando a esta vía palestino-talámica y el paciente sigue teniendo dolor. Es por eso que a veces lo operan al paciente en una cirugía vesícula y el paciente después sigue teniendo dolor. Es porque las vías palestino-talámicas continúan despolarizándose. Entonces, esto es el que nos va a llevar al dolor crónico. Las fibras tipo C, palestino-talámica. Señores, fibras del dolor periférico. ¿Cómo se transmite el impulso entre neuronas nociceptivas periféricas y las neuronas del acto dorsal? Punto aparte. Vamos a entrar ahora vía periférica y llegamos a la raíz dorsal. ¿Qué sucede en la raíz dorsal? Fibras tipo C, ¿qué vía es esta? ¿Paleo o neo? Paleo. Fibras tipo A, neoespinotalámica. Ambas fibras, el dolor le llega a las dos, o sea, la inflamación, el proceso inflamatorio es simultáneo en ambas. Pero miren en esta. En las fibras tipo A yo libero un neurotransmisor que se llama glutamato. A la misma neurona, van a interactuar sobre la neurona de segundo orden de la raíz dorsal. Estas fibras tipo C, ¿qué liberan? Sustancia P. Sustancia P. ¿Cuál va a ser la finalidad tanto del glutamato como de la sustancia P sobre esta segunda neurona? Despolarizarla. ¿Para qué? Para que haya, para que se despolarice la segunda neurona que va a llegar al tálamo y posteriormente que llegue a la corteza somatosensitiva. Fibra tipo C, fibra tipo A, dolor lento, hacen sinapsis con su respectivo receptor en la neurona de segundo orden y en ese momento se está despolarizando. Cuando el neurotransmisor se hace contacto con la sustancia P o el glutamato, se logra despolarizar la segunda interneurona. ¿Miren? Bueno, debería ser primero el glutamato en orden de aparición. En orden de aparición primero la fibra tipo A. ¿Cómo se transmite el impulso fibras del dolor periférico? ¿Cómo se transmite el impulso entre neuronas nociceptivas, periféricas y las neuronas del asta dorsal?
Lea, por favor. El aminoácido glutamato es un neurotransmisor excitatorio mayor liberado de las terminaciones nerviosas centrales de las neuronas no receptivas. La sustancia P es un neuropéptido, también se libera en el asta dorsal por parte de las fibras C en respuesta a la estimulación no receptiva. Entonces, ¿qué tienen en común ambos? Esto es fibra tipo A, fibra tipo C, ambos son excitatorios. En la figura anterior que les mostré, donde vemos, ambos van a producir despolarización de la segunda interneurona. Por lo tanto, ambos los neurotransmisores son excitatorios. Resumen. Sí. La sustancia P genera potenciales excitatorios lentos en las neuronas del asta dorsal, a diferencia del glutamato que confina su acción al área inmediata de la terminal sináptica. Algunos neuropéptidos liberados en el asta dorsal pueden distribuirse a cierta distancia debido a que no son inactivados por mecanismos de Recaptación. No. Recaptación. recaptación. Jamás eso. Esto puede ayudar a explicar la excitabilidad y naturaleza no localizada de muchas condiciones dolorosas. Los neuropéptidos, como la sustancia P, también parecen prolongar y maximizar la acción del glutamato. Si estos neurotransmisores se liberan en grandes cantidades o por periodos prolongados, también pueden conducir a hiperalgesia secundaria, una alteración en la cual las neuronas de segundo orden son extremadamente sensibles a niveles bajos de estimulación. Lo que les decía. A ver. Lo que les decía. Tenemos nosotros acá raíz dorsal. Raíz dorsal. La segunda neurona. Ahí. Cruza. Tálamo. Acá, sustancia P. Esta es primera neurona. Se estimula, aquí se sufrió una laceración, una herida, una cordura, etc. Se libera sustancia P. Pero no solamente aquí vamos a tener nosotros neuronas que liberan sustancia P, vamos a tener también, por la raíz dorsal van a entrar todas las neuronas sensitivas que llevan tacto y presión. Nada que ver esta con esta, la digo de diferente color. Pero resulta que yo a veces estimulo esto de acá y estos neurotransmisores que se liberan aquí, que no tienen nada que ver con fibra tipo C, logran producir despolarización. ¿Por qué? Porque esta neurona está muy permeable a cualquier neurotransmisor. Una vez que esta se despolarice, vamos a tener tálamo, tenemos dolor. O sea, no interesa quién la despolarice. No interesa. Lo que interesa es que ha quedado con un potencial de receptor muy bajo, donde cualquier estímulo que no tiene nada que ver con su fibra logra despolarizar y automáticamente se percibe dolor. A eso se refiere el texto, donde dice: la sustancia P genera potenciales excitatorios lentos en las neuronas del asta dorsal, a diferencia del glutamato que confina su acción al área inmediata de la terminal sináptica. Algunos neuropéptidos liberados en el asta dorsal pueden distribuirse a cierta distancia debido a que no son inactivados por mecanismos de recaptación. En el dolor persistente, esto puede ayudar a explicar la excitabilidad y la naturaleza no localizada de muchas condiciones dolorosas. Los neuropéptidos, como la sustancia P, también parecen prolongar y maximizar la acción del glutamato. Si estos neurotransmisores se liberan en grandes cantidades por periodos prolongados, también puede conducir una hiperalgesia secundaria, una alteración en la cual las neuronas de segundo orden son extremadamente sensibles a niveles bajos de estimulación nociceptiva. O sea, cualquier estímulo por la misma fibra tipo C, digamos, yo la froto la fibra tipo C, que el frotar no tiene por qué producir dolor, pero ya la estoy estimulando, puede producir dolor, porque es la segunda neurona la que ha quedado muy permeable o sea, de muy fácil despolarización. Esto lo saqué en el libro. ¿Hay mayor dolor, doctor? ¿Perdón? ¿Hay mayor dolor? Por esa Claro, razón. en la hiperalgesia hay mayor dolor, claro que sí. Por ejemplo, Por a la ver, liberación de esas un uñero.
¿Quién no tenía un muñeco? Los felicito a los que no tienen un muñeco. Está el panadizo ahí metido. Uno, fíjense, yo me toco la uña, no pasa nada. Cuando está empezando el panadizo, tocamos la uña, no pasa nada. Pero si persiste el proceso inflamatorio, se va generando un cuadro de hiperalgesia. ¿Qué significa eso? Que un simple roce, ¿qué hacemos? Duele. Gritamos. ¿Por qué? Porque hay una hiperalgesia. O sea, ha quedado de fácil despolarización. Entonces, ese estímulo doloroso que antes que se necesitaba una intensidad alta de estímulo para tener dolor, ahora con intensidades bajas de estímulo percibo gran dolor. Eso se llama hiperalgesia secundaria. Una quemadura de sol. No toleramos ni la camisa. Hiperalgesia secundaria. La camisa no tiene por qué ponernos una polera, una camisa no nos produce dolor, ¿no? Pero cuando estamos con nuestras neuronas de umbral bajo, fácilmente despolarizables, poner una camisa nos puede generar dolor. Hiperalgesia secundaria. Porque, ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Uno, de que se vuelve más permeable al sodio, y dos, veíamos la diapositiva anterior, como que quedan ahí, dice, quedan en la sinapsis una cantidad de neurotransmisor. Y la palabra clave es esta, que tal vez ustedes no la han captado. Recaptación. Señores, voy a ampliar esta imagen. Esta imagen la voy a ampliar. Voy a mantener los mismos colores. Si esta es fibra tipo 6, ¿qué liberamos? Sustancia P. Sustancia P. Señores, hay un concepto en fisiología. Los neurotransmisores del cerebro o de la médula, los relacionados con tacto y presión, tras que se liberan, miren lo que pasa. Son recaptados. Vuelven otra vez a su terminal. Sí. Eso se llama recaptación. Sí. O sea, eso es lo fisiológico. Pero en dolor, ¿qué dice la recaptación? Que no hay recaptación. Entonces, el neurotransmisor está presente ahí, permanente, ¿no? Y si el neurotransmisor está permanente, ¿a quién va a estimular? A la neurona tipo, a la segunda interneurona. Entonces, a eso se refería en la anterior diapositiva, donde veían ustedes, donde dice debido a que no son inactivados por el mecanismo de recaptación. O sea, en todos los textos que ustedes lean, cuando vean tacto y presión, tras que se libera el neurotransmisor, es inactivado, ya sea por enzimas o porque regresa a su membrana presináptica, por recaptación. Con estos neurotransmisores estamos viendo de que existe un fenómeno inhibido de recaptación. Entonces, la cantidad de neurotransmisores que van a ver aquí va a ser progresivamente abundante. Entonces, permanentemente se va a excitar la segunda neurona. Y eso me va a generar una hiperalgesia secundaria. Aquí está la misma diapositiva que les lo saqué del POR, fundamentos de fisiopatología del POR. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo ganglio de la raíz dorsal, fibras tipo A y fibras tipo C. Ven, las dos, sobre las dos, mejor dicho, van a actuar estímulos nociceptivos, que pueden ser físicos, que pueden ser químicos o pueden ser eléctricos. Estímulos nociceptivos. Llega, esta es la primera neurona, ¿y dónde ingresa? A la raíz dorsal. Estoy ahora en la raíz dorsal. De la raíz dorsal hay una fibra que llega directamente al tálamo, y del tálamo a la corteza subanestésica primaria. Aquí dice dolor agudo. Señores, no para aquí, es directo.
Tiene que ser directo para que la velocidad sea rápida. Llega al tálamo y corteza. Esa sería la vía neoesternal. La paleo, dolor sordo y persistente. Este es el relacionado a paleo, es el que está relacionado con la hiperalgesia. ¿No ves? ¿Dónde llega? Antes de llegar al tálamo. Sistema creador reticular del tronco del encéfalo. Y recién pasa al tálamo. O sea, hace una sinapsis en el sistema reticular del tronco y recién va hacia el tálamo. Ahora, de acá pasa la información a otra área, a la famosa área relacionada con el sistema límbico. ¿Qué hay en el sistema límbico? Ansiedad, insomnio, trastornos de cognición. O sea, el dolor genera eso. Mira, en el tratamiento de cólico renal, en los protocolos de manejo, debe un ansiolítico al paciente. Tiene que ver ansiolítico con cólico renal. Fibras tipo C, paraespinotalámica, llegan al tronco y de aquí al sistema límbico que hace el paciente toda la ansiedad. Lo único que quiere es que le cure el dolor, el dolor